escuela pe, no. No mombe uy, oño mío de gui, historia, naimando ahí ni Andresito de, ni a mí pe no mombe usted voy porque a embriap, indio de eso, pero no es indio, raza guaraní, natural de la tierra misma, a Eva. Buenos Aires, una de las ciudades con puerto de mayor importancia de América Latina. Aquí se gestó, hace más de 200 años, el movimiento de la Revolución de Mayo. Desde esta ciudad se escribió también buena parte de la historia de todos los argentinos. Con esa mirada y esa perspectiva nos contaron batallas, epopeyas, próceres, siempre con una mirada fija hacia el otro lado del océano. A veces, sin embargo, incluso en esta gran ciudad, podemos encontrar escondido algún pedacito pequeño, pero latente de una historia que pretendió ser olvidada. La línea D de subterráneos guarda, justo al final de su recorrido, el lugar donde alguna vez estuvo un busto. Ahora solo queda allí la inscripción del busto ausente. Andrés Guacurarí, comandante indígena que colaboró con el ejército del general Artigas. ¿Quién ha sido este indígena de nombre Andrés y apellido extraño? ¿A qué etnia aborigen perteneció? Comandante colaborador de José Artigas. Artigas, el héroe uruguayo. ¿Por qué antes no escuchamos hablar del comandante Andrés Guacurarí? Maestro, vengo de leer un libro suyo, donde usted hace referencia a un misterio que yo tengo interés en desentrañar, que es la figura del comandante Andresito. Así que quería que me ayudara en ese camino. Es un tanto difícil, ¿no? Porque en realidad es un misterio. Es un misterio, no se sabe bien dónde nació, cuándo nació, ni tampoco cómo murió. Pero tendremos que hablar primero de Artigas y primero en realidad de la Revolución de Mayo. Me lo imaginé. Porque, claro, en realidad la frustración de la Revolución de Mayo, que a mediados de 1811 Moreno ya está muerto, Alberti está muerto, French y Beruti están desterrados otros hombres prominentes, Castelli está enjuiciado, la revolución se reenciende en la banda oriental. Aparece ahí Artigas, ¿no? Y aparece Artigas, digamos ya, con masas populares, mucho mayores, más numerosas que el movimiento de la Revolución de Mayo, ¿no? Melba, sabe que vengo a Uruguay. Me estuve preguntando este último tiempo sobre este caudillo extraordinario de aquellas épocas del Río de la Plata. Si uno mira el origen de Artigas y de su familia, era un patricio, de las familias pudientes de Montevideo. Él fue un desclasado, porque nada menos que se le ocurre hablar de que había que proteger a aquellos que menos tenían, y hablaba de una justicia revolucionaria, que es lo nuevo que Artigas incorpora, podemos decir nosotros, a esa gran revolución, a la gran revolución de Mayo. Él tenía un pueblo reunido porque cuando tenían que definir algo, se reunían para definirlo, pero con las armas en la mano. Porque Artigas no se hizo en el pensamiento, se hizo en la acción. Artigas desde los 14 años
vivió en la campiña, convivió con los charrúas. Su primer hijo es con una indígena charrúa, Manuel Artigas, el caciquillo. Bueno, Artigas era un hombre que tenía muy buenas relaciones con la gente humilde, con los pueblos originarios, y los respetaba, ¿no? Y sostenía que ellos tenían derecho a ser libres, y eso no era bien visto, naturalmente, por la gente que tenía poder. Claro, él en el principio tiene el apoyo de los estancieros, pero después cuando dice que hay que distribuir la tierra, que hay que darle prioridad a los indios, a los esclavos recién libertos, a las viudas, a los huérfanos, esa reforma agraria, que son las primeras expresiones de reforma agraria, entonces los estancieros se le retiran, claro, y él es donde incrementa el apoyo de los pueblos aborígenes, ¿no? Y allí es donde, bueno, como expresión de esto, va a aparecer en las misiones, va a aparecer esta figura, Andrés Guacurarí, que es Artigas lo toma como hijo adoptivo, por eso le permite que se llame Andresito Artigas, ¿no? Al parecer, por lo que charlo con Norberto, el encuentro entre José Gervasio Artigas y Andrés Guacurarí, un originario guaraní, se habría producido hacia 1811. Artigas simpatizó con el joven Andrés y una carta posterior demostró que tuvo destacada influencia en la educación del guaraní. Hay que investigarlo, Andresito, hay que recorrer Santo Tomé, Sao Borja, las misiones, parte de Brasil también. Hay que andar y hay que recurrir también a los historiadores locales, porque en esta Argentina hay gente que investiga en las provincias y no llega a Buenos Aires. Bueno, estamos en Santo Tomé, a orillas del río Uruguay. En la otra costa está el pueblo hermano de San Borja, de la República del Brasil. Estos fueron pueblos hermanos que fueron fundados por los padres jesuitas. Primeramente se fundó Santo Tomé y luego se desprendió un grupo de guaraníes que fundan San Borja, y los pueblos crecen en forma separada, pero unidos por lazos de amistad, de sangre, de parentesco. Andresito y nacimiento, pero senda güeroviay. Moscoña en Dapuy. Algunos escribían escuela y o nacía güey Santo Tomé Corrientes. O senda güeroviay. Otros o nacía güey San Borja, Brasil. Río Grande do Sur. Pero Mavavendo y Cuay, hasta cuándo pebe. Un pueblo jesuítico no superaba los 5.000 habitantes. Si llegaba a superar 5.000 habitantes, se dividía y se hacía otra comunidad. Tenían una casa de gobierno, una suerte de municipalidad, a lo que ellos llamaban cabildo, gobernados por ellos y administrados por un blanco. Elegían un cacique, o sea, eran democráticos, porque no existe dinastía guaraní. Por eso en el caso de nuestra región se produce con los jesuitas un proyecto totalmente diferente al sistema colonial. Está basada en el respeto por la idiosincrasia de los pueblos originarios. Se respetaron sus formas de vida y se respetó lo fundamental para el guaraní, que era la lengua. Para el guaraní la palabra es lo esencial. Para los guaraníes el ser humano se hace humano con la palabra. Por eso ellos dicen abañé, es decir, el hombre palabra. Tenían libros, tenían escuelas, tenían política. Ellos tenían ya una formación cultural
que pertenece a la civilización occidental y cristiana. Estaban divididos de acuerdo a sus habilidades. Los niños debían ir a la escuela, debían aprender a leer y escribir y aprender canto. Ellos se dedicaban al canto. Qué importante esta conjunción de hechos que fue levantando toda una población en base a una organización social, económica, cultural. Y luego en 1801 sobreviene la invasión de los portugueses a los 7 pueblos que estaban en la costa oriental del río, en donde se presume que Andresito era pequeño en ese momento, era un joven. Él participó de esa resistencia porque su juventud estuvo justamente en San Borja. El guaraní de las Misiones es un hombre que ha recibido formación, no solamente religiosa, sino también, entre otras cosas, militar. O sea que los guaraníes de las Misiones estaban absolutamente preparados para las luchas. En una lucha que tiene que ver con muchos años de tradición guerrera de los guaraníes en contra de la invasión portuguesa, en este caso. El portugués, ¿no es cierto?, depredaba un poco así las reducciones. Pero fundamentalmente se llevaban a la gente como esclavos. Tenemos que pensar que en ese momento Portugal tenía un sistema esclavista de producción, entonces muchos de esos misioneros que fueron tomados en los pueblos fueron llevados a diferentes estancias de la zona de Río Grande do Sul como mano de obra esclava prácticamente. Y bueno, esa lucha es la que da sentido, ¿no es cierto?, a todo ese nucleamiento que hace Andrés para, bueno, apoyar también la causa del artiguismo en general. Andresito conoce por su experiencia al insaciable invasor portugués y está unido a José Artigas, el hombre que subleva a los originarios, los mulatos y los gauchos, para sumarlos a la Revolución de Mayo. Sin embargo, los ideales revolucionarios y populares de Artigas y Andresito son abandonados por la conducción política de Buenos Aires, que tiñe al movimiento de Mayo de un color cada vez más comercial y oligárquico. Cuando Artigas viene a Buenos Aires para pedir una mínima ayuda, porque el tipo no pide una gran ayuda, pide muy pocas armas y muy pocos hombres, pero ya Moreno ha sido derrotado, entonces la conversación que él tiene la tiene ya con la gente de la Junta Grande, que es la expresión ya conservadora de la Revolución de Mayo. Artigas rechaza cualquier tipo de monarquía, rechaza traer algún Borbón para coronarlo. Él plantea un proyecto firmemente republicano, federal, que respete las autonomías y fundamentalmente con la capital fuera de Buenos Aires. Porque lo que él planteaba es que un proyecto federal no podía darse si había tanta concentración de poder político y económico en un solo lugar. Artigas, por ejemplo, decía como condiciones para la Asamblea del año 13 que se creen varios puertos, que Buenos Aires no tenga el puerto único y la aduana única, y en la aduana única que se queda con los recursos de la aduana. Pero después, al poco tiempo, aparece el primer triunvirato con Rivadavia, hace un acuerdo con los españoles y lo deja Artigas entre dos fuegos. Por eso Artigas se va a la Yui, hace el éxodo con su gente, porque no pueden defenderse. Está entre los portugueses por un lado y los absolutistas españoles por otro. El mismo gobierno de Buenos Aires es quien le solicita al Imperio de Portugal que envíe un ejército invasor a la banda oriental para vencer a Artigas. Artigas queda cercado por tres fuegos. Por un lado, los españoles y los portugueses, sumados ahora al gobierno de Buenos Aires, que pone precio a su cabeza: 6.000 pesos a quien lo entregue vivo o muerto. Así, en Entre Ríos, Artigas convoca a un congreso, el Congreso de Oriente de 1815. Se conforma la Liga de los Pueblos Libres, integrada por Santa Fe, Corrientes, Las Misiones, Entre Ríos y por un corto tiempo Córdoba, todas estas provincias unidas a la banda oriental. En este congreso se declara la independencia de toda esta región de poderes extranjeros y se opta por un gobierno democrático, republicano y federal. Se planifica el reparto de tierras y se aprueba la bandera tricolor.
blanca, azul y roja. Este congreso de trascendental importancia consta en cartas que mantuvieron entre sí Artigas y el general José de San Martín, pero es ignorado por la historia oficial argentina. Artigas nombra comandante general de las misiones a Andrés Guacurarí. En aquella región Andresito imprime un claro sello artiguista a su gestión y fomenta la participación popular a través de los cabildos indígenas. Y llega Andresito como la encarnación de ese proyecto de igualdad que hasta ese momento había sido meramente retórico, pero la llegada de Andresito es la prueba de que la revolución iba en serio, por lo menos en la Liga de los Pueblos Libres. Por eso nosotros consideramos que esa llegada fue como una revolución dentro de la revolución. Claro, es la expresión de la aparición del caudillo, ¿no? El caudillo como la verdadera democracia. Que Alberdi, en sus épocas viejas, cuando Alberdi se le plantea muchas cosas, dice el caudillo es la expresión de la democracia, porque es el que expresa al pueblo. Y le dice a los otros liberales, Mitre o Sarmiento, por ejemplo, ustedes quieren la democracia de Frac, que es oligarquía. Nosotros queremos la democracia popular, que es la democracia de los caudillos. Andresito ko hae oñorai no apu oñe no héroe. Hoy cuando anian va a molestar Yuruacuer, anian va o proceder gente escuela de Yurua hasta que o triunfaba. Y Andresito lo que hace es recuperar esa idea de la gran provincia guaranítica, una idea de recomposición territorial del territorio perdido frente a los portugueses. Enfrenta una preponderancia de expansionismo paraguayo en determinado momento, pero especialmente se convierte en el murallón frente a la apetencia de los portugueses. Andrés y los guaraníes recuperan Candelaria, parte de los pueblos misioneros que estaba en manos de Paraguay tras la incursión de Belgrano. Pero saben que para rescatar el antiguo territorio misionero deben sobrepasar el río Uruguay y atacar a las misiones orientales, donde esperan, bien armados y pertrechados los portugueses. Deberán enfrentar en desiguales batallas a soldados experimentados en guerras contra Napoleón, usando solamente sus flechas y sus contadas armas. Artigas ordena a Andresito el cruce del río, este es el lugar donde estamos ahora, para la toma de San Borja y la recuperación de los pueblos de la costa oriental del Uruguay. Bueno, y la posibilidad de recuperar los territorios que habían sido ocupados por los portugueses en años anteriores, ¿no es cierto? Y que, bueno, y que era un viejo anhelo de algunos de los principales guaraníes, entre ellos Andresito. El objetivo militar era San Borja. Ahora, frente a la opción de entrar a sangre y fuego a San Borja, él decide someter al pueblo a un sitio. Andrés sitia Sao Borja. Ha ido sumando guaraníes en su camino que lo reconocen como líder y hermano. Sus tropas rodean a las portuguesas. Podrían arrasarlas, pero Andrés no quiere derramar sangre de hermanos. Entonces, elige sitiar el pueblo por 13 días. Andrés escribe un bando a sus hermanos guaraníes de Sao Borja. He puesto mi ejército delante de los portugueses sin recelo alguno, solo con el fin de dejar a los pueblos en el pleno goce de los derechos. Esto es, para que cada pueblo se gobierne por sí, sin que ningún otro español, portugués o de cualquier otra provincia se atreva a gobernar. Esta carta de Andrés demuestra que no viene a conquistar, sino a dejar a Sao Borja en pleno goce de sus derechos. Sin embargo, sitiar y no atacar el poblado le costará muy caro a sus tropas. Refuerzos de 800 portugueses bien armados llegan al lugar y tras cruentos combates, Andresito debe emprender la retirada. La derrota es total y dolorosa, y los portugueses contraatacarán a las misiones occidentales. En enero de 1817 se da el ataque más fuerte de los portugueses, el mariscal Chagas,
cruza el río Uruguay y se dedica a destruir uno por uno todos los pueblos misioneros. Andresito, como vio que era una tropa superior, no la enfrentó. Entonces lo que él hace es tratar de sacar a la población. Nuestro viaje prosigue ahora hacia uno de los pueblos guaraníes devastados por la invasión, el pueblo de la Cruz, en Corrientes. Allí buscaré a la arqueóloga María Eugenia Turús. Con la invasión se saquea todo el pueblo, ¿sí? se queman algunas edificaciones, pero principalmente la iglesia. Es lo que más se destruye. ¿Por qué? Porque es el espacio simbólico donde está albergado el poder de los jesuitas y el poder de las misiones. Un saqueo bastante importante, de lo cual los propios portugueses dan un detalle muy minucioso de qué es lo que se llevaron: tantas campanas, los ornamentos, se llevaron todo lo valioso y lo que no se pudieron llevar lo destruyeron. Como pueden observar, sobre el nivel de piso de baldosas se encuentra el estrato, la capa del techo caído quemado en la destrucción de 1817. Esos elementos negros que ustedes ven alargados son justamente parte del maderamen, de la estructura del techo que se cae luego de la quema. Esta iglesia, que tenía una gran estructura de madera, entra en una combustión impresionante que quema y deja casi todo pulverizado. Una estrategia que es prácticamente la misma que trataron de implementar los norteamericanos en Vietnam, o sea, arrasar las aldeas para que no puedan apoyar a las fuerzas de Andresito. Y lo que había pensado el comandante Chagas era que a partir de ese momento Misiones ya tardaría muchísimo tiempo en recomponerse. Pero para sorpresa suya, a los pocos meses, Andresito había reocupado nuevamente todos los territorios, había rearmado sus tropas y empezaba a reorganizarse. Entonces lo que intentó Chagas es atacarlo nuevamente y derrotarlo de manera definitiva. Entonces, Andrés o será muy Andrés, con Bruisa Guasuin. Oñoraino apóstoles. Combate muy duro, con condiciones de lluvia, de frío, en el que ese intento de ocupación termina en una retirada forzada, presionada y hostigada por las tropas misioneras hasta recruzar nuevamente el río Uruguay. A partir de ese momento ya no hay intentos de ocupación territorial y gracias a eso Misiones mantuvo su integridad territorial y a largo plazo se mantuvo dentro de lo que después sería la Argentina. Tu lucha fue el renacer de los pueblos misioneros, Mercosur y Maguaré, que nos viene desde lejos. Por eso es que ahora buscamos, los criollos hijos de fierro, forjar la nueva hermandad con el viejo fundamento. No ofendo con libertad y con libertad no temo. Pero la guerra de Artigas no es con un solo enemigo. El patriciado más acomodado de la ciudad de Corrientes, con la complicidad de la oligarquía de Buenos Aires, depone al gobernador democrático y artiguista de Corrientes, Juan Bautista Méndez. La idea es debilitar a las fuerzas de Artigas en el litoral. El capitán Bedoya provoca un golpe de estado. Mi viaje prosigue hacia la capital correntina, donde charlaré con Juan González, autor de un libro sobre Andresito. El 25 de mayo de 1818, el capitán Bedoya, con sus fuerzas, que eran más de 300 hombres armados, ingresaron a la ciudad de Corrientes, tomaron posesión, destituyen al gobernador Méndez, lo ponen preso. El cabildo de Corrientes estaba conformado por la oligarquía correntina, por lo tanto vio con beneplácito la llegada de Bedoya destituyendo a un gobernador democrático y federal, Juan Bautista Méndez.
Pero las tropas del capitán Bedoya no solamente toman la ciudad capital, sino que se dedican a reprimir y masacrar a los pueblos que pudieran simpatizar con las ideas artiguistas. Bedoya había cometido algunos errores estratégicos por ahí, buscando evitar de que apoyaran a Andresito. Había hecho algunas masacres bastante importantes. El pueblo indígena de Garzas, por ejemplo, fue totalmente pasado por las armas, fue masacrado. Ingresa a Sangre y Fuego, produce una masacre. Una de las mujeres sobrevivientes, herida inclusive con sable y bala, es la que relata todos los hechos de la masacre. Era un pueblo totalmente indefenso, y la masacre incluyó ancianos y, tal como dicen los documentos de la época, bebés recién nacidos. Pero además, esta acción fue comunicada al Cabildo de Corrientes. Y el Cabildo de Corrientes oficialmente aprueba la acción de la masacre del pueblo de las Garzas indígena. Muy cerca del pueblo de las Garzas está ubicado el de Saladas. Es en ese lugar donde ocurrirá el choque definitivo de las fuerzas correntinas al mando de Bedoya y los guaraníes de Andresito. El historiador Oscar Cantero nos detalla el combate. Saladas fue la batalla en la que se consolidó el triunfo de las tropas misioneras sobre Corrientes en esa guerra civil. Las tropas de Corrientes al mando de Bedoya, que son derrotados contundentemente por las tropas misioneras al mando de Andresito, pero con todos sus comandantes también en el campo de batalla, el caso de Tirapared, de Sotelo. Generaron un trabajo de pinza. Después de esa victoria se da la ocupación de la ciudad de Corrientes, ocupación que fue preparada por Campbell. Pero Campbell, que es un personaje pintoresco de la época, es un irlandés que había llegado al Río de la Plata durante las invasiones inglesas y que se convirtió en uno de los principales apoyos de José Artigas, sobre todo en los ríos. La clase más acomodada de la ciudad de Corrientes teme lo peor. Creen que Andrés y los guaraníes ingresarán a la ciudad a vengarse por el golpe contra Méndez y la masacre del poblado de Garzas. Era esperable que los indios se comportaran como indios, como ellos esperaban, que entraran, saquearan, quemaran, pero la entrada fue sumamente ordenada. Andresito entró desarmado, entró caminando a la ciudad de Corrientes, dio una vuelta a la plaza, se fue a oír misa con sus oficiales, es decir, cumplió todo el ritual de toma de posesión de una ciudad propia de la época de los españoles, pero evidentemente fue muy humillante para la clase alta correntina. Una persona no muy alta, de piel trigueña, a más fuerte, con atribuciones de primer mandatario, impone orden a su manera. Pero en Corrientes era una sociedad estratificada donde había un patriciado criollo, descendiente de españoles, que tenía el poder económico, y los indígenas sometidos a la servidumbre, prácticamente la esclavitud en ese momento, y Andresito, con esa ocupación, venía a subvertir el orden de la sociedad. Tenía el apoyo de la mayoría de la población. Solamente el círculo de los privilegiados eran aquellos que se oponían a Andresito. Uno de los episodios que pintan también esta idea de reivindicación de los sectores oprimidos que tuvo Andrés Artigas es un episodio en el que mandó encerrar a los hijos de las familias de clase alta. Hace buscar a algunos chicos, hijos de familias correntinas, los lleva ahí al campamento que tenían en las afueras de la ciudad. Naturalmente que los padres de esas criaturas concurrieron de inmediato al campamento a pedir por sus hijos. Después de unos días, él le devuelve a sus hijos. Le dice, bueno, ahora ya saben lo que han pasado, para que de ahora en adelante, antes de tener en servidumbre a chicos indios, sepan que las madres indias
también tienen corazón. En realidad él lo que buscó era dar un ejemplo, ¿no?, moral de cómo había que respetar a los niños. Para distender la situación, Andrés invita a las familias patricias de la ciudad a presenciar una obra de teatro representada por guaraníes, pero estas familias, con notorio desprecio, se niegan a asistir. ¿Cómo vamos a ver una obra interpretada por indios?, dicen. Porque en verdad, yo lo acuerdo discriminar pues chupecure. Hasta oreve mismo era mi. O pucare oreve. Upate cuando orendo y potavella, orera muy era mi causa, era mi ya pop. Orera muy Andrés basurari. Era mi tinga. Upa causa te era mi. Orendo y potavella, orereo puca. Ore discriminar ya chupe. Entonces Andrés, como represalia, ordena a los hombres de esas familias patricias que corten con sus propias manos los yuyos de la plaza principal de la ciudad, y a sus mujeres les ordena que vayan a bailar con sus soldados indios. Andrés pretende igualdad social, una lección de principios no solo políticos, sino de moral cristiana, que los guaraníes dieron a las familias de la clase acomodada correntina. Esto es lo que expresan como la mayor afrenta y acción de vandalismo del comandante Andrés en Corrientes, ¿no? Gobernó Corrientes durante varios meses y puedo afirmar ese año, entre los ingresos y los egresos, Corrientes tuvo superávit fiscal. Bueno, finalmente, a principios de 1819, se retira definitivamente de Corrientes para iniciar su última campaña contra los portugueses. Andrés abandona la ciudad y deja a los correntinos como legado algunas líneas en un histórico bando. Olvidémonos de esa maldita costumbre de que los engrandecimientos nacen desde la cuna. Pasan los meses y Artigas está en una situación cada vez más compleja. Decide hacer una ofensiva contra los portugueses y expulsarlos de la Liga de los Pueblos Libres. Conforma 3 columnas para atacarlos, todas extremadamente debilitadas. Sangrientos combates frenan el avance de Artigas, mientras que Fructuoso Rivera abandona a su antiguo líder. Solo el leal Andresito alcanza a pisar territorio portugués. Cumpliendo con su misión, toma el poblado de San Nicolás. Otra batalla interesante es la batalla de San Nicolás, en la última campaña de Andresito. Es una emboscada, un ataque por sorpresa que muestra también la capacidad táctica de Andresito. Chagas avanza sobre San Nicolás, se encuentra el pueblo totalmente desierto, sin ninguna señal del enemigo. Entonces avanza prudentemente hasta el interior del pueblo y entonces es atacado por sorpresa de los guaraníes, que salieron de todas las casas y los masacraron prácticamente. Asegurado el poblado, Andresito y sus hombres comienzan a patrullar el territorio oriental buscando hacer contacto con Artigas, pero Andrés ya nunca más volverá a ver a su padre. Cuando se encuentran en las cercanías del paso de Icamacuá, son sorprendidos por unos 800 portugueses bien armados. Mariano Garay, ya sobre la costa brasileña, nos llevó hasta el lugar exacto del combate. Estamos en la desembocadura del río Icamacuá, que es un lugar histórico que está entre Santo Tomé y San Borja sobre el río Uruguay, en donde Andresito libra su última batalla de regreso del sur cuando buscaba a su padre Artigas, y es emboscado en este lugar por las tropas portuguesas, y en esa batalla Andresito queda muy mal herido en un brazo. Quedan en el campo de batalla unos 430 hombres muertos y Andrés resulta mal herido en su brazo.
los guaraníes se dispersan. Así, herido y con muy pocos hombres, por la madrugada, Andrés llega a las cercanías del Paso de San Lucas, en lo que hoy es Brasil. El lugar aparenta seguro, y allí comienzan a construir una embarcación para cruzar el río Uruguay con la idea de retornar a las misiones occidentales. Es en ese sitio donde son sorprendidos por una patrulla de portugueses. Andrés está ya en una situación muy difícil y es tomado prisionero. Es el final de su larga lucha, pero se inicia un calvario para nuestro héroe guaraní. Ahora oye yo pues camao, oye poco pesa, un poco alambre pues, hoy no pan, un poco pa, o guará Brasil pues. Es remitido primero a San Borja, después es llevado a Porto Alegre, de Porto Alegre es embarcado hacia Río de Janeiro y finalmente es llevado a una prisión que podríamos llamar como una cárcel de alta seguridad, que es la prisión de La Laya, que es un islote que está en el medio de la bahía de Guanabara. Estuvo prisionero en La Laya, azotado por los vientos y las aguas, que hemos tenido oportunidad de verlo. Hae pues no llegó ahí. Hae o como muy sótano pues. Corteo el grupo muy. Yo lo acuerdo. No mongarui, no voy uy. Hae va a hacerse corazón me sepa. Entonces es recluido, permanece 1 año y 4 meses en La Laya. Un islote muy inhóspito, una prisión en la que en las cartas él mismo dice que estuvo en un calabozo sin luz, con mucha humedad. Era un lugar donde se inundaban los calabozos durante una parte del año, condiciones de hacinamiento muy fuertes. Entonces eso fue minando también la salud del propio Andresito. Tras 1 año y medio de prisión, por intermedio del conde de Casaflores, Andresito recupera su libertad. El profesor Jorge Machón, uno de los investigadores más importantes sobre la vida de Andrés, nos leerá un documento clave para entender el final de su historia. Acá tengo yo una copia de lo que yo considero la última carta escrita por Andresito. De Andrés Artigas, que después de 1 año y 4 meses de una rígida prisión, incomunicado y sin luz, en un calabozo de la fortaleza de esta plaza, y es preciso volverme a mi país natal y recogerme al abrigo de los míos, sin recibir auxilio del que siempre llamé padre, don José Artigas, a quien debo mi educación, pues como tal me ha criado. Es a este conde de Casaflores al que Andresito le escribe la última carta que se conoce él, pidiéndole ayuda económica porque salió en la absoluta pobreza. Esa orden de liberación es el último dato que tenemos. No sabemos a ciencia cierta qué pasó después. Andrés no llegó ahí. O manopamba sigui, o venenapa, trampao yucapa, o apipapa, o mombopa upe. Ahí van los yecuay ni yo acuerdo de cuayán. Y desde entonces, por supuesto, ya Andresito desaparece del escenario político, desaparece de estas luchas y Artigas, el general Artigas pierde a un hombre fundamental. Artigas nada puede hacer para ayudar a su hijo adoptivo. En 1820 cae derrotado por Francisco Ramírez. Así, el sueño de los pueblos libres queda trunco. Y José Artigas, el padre del federalismo del suramericano, termina exiliado en el Paraguay por más de 30 años. Andrés Guacurari, misteriosamente, desaparece en territorio portugués
y hasta el día de hoy no se ha podido encontrar el lugar de su sepulcro. La noche tapó tu nombre, te fuiste a morir muy lejos. Ni una tumba ni una cruz que señale tu recuerdo. Pero estás en la memoria siempre viva de tu pueblo, como un grito de esperanza contra todos los silencios. Escuela, pues, no, porque Ricuapan Bairepa, no mombe, uy, oño mío de historia, naimando ahí ni Andresito, ni estudiaba ahora, voy a mi no mombe, se voy porque, a indio, pero no es indio. Indio es que o vivía pero raza guaraní, natural de la tierra misma. Con Andresito se dio prácticamente a nivel nacional, se lo ignoró en la historiografía nacional. No así en la historiografía del litoral. En Corrientes capital se da una imagen negativa de Andresito, pero por lo menos se lo nombra. Ahora en la historiografía nacional prácticamente se lo ignora. En realidad no solamente se esconde a Andresito en la historia oficial, sino se esconde todo el proyecto de los pueblos libres. Se le esconde a Artigas en el propio Uruguay. Ese es el proyecto que se esconde porque justamente es el proyecto que confronta con este concepto de la civilización occidental que está basado en la concentración de poder, de la propiedad, de la producción, que nos ha llevado a esta crisis que va en contra de la sobrevivencia de la humanidad misma. André Guasurari. Ay, oño, no. Y como visiones culturales, uire, caguire, ure, riore, bueno, yo creo que la Argentina se merece una remirada sobre el área guaranítica. Aquel viejo dicho de Sarmiento, de donde empieza el guaraní, termina la civilización, nos ha costado mucho a nosotros. Creo que esta tarea que se está llevando adelante en difundir la otra visión de la historia, lo va a tener a Andresito como uno de los hombres importantes de la lucha por la independencia. Estamos en cierto sentido recuperando las viejas raíces. Y entonces está bien que recuperemos también a figuras que son muy desconocidas, que han quedado muy sepultadas, como malditos en la historia, ¿no? Se ha visto cómo la sangre guaraní se ha derramado en función de causas nobles, generosamente, ¿no es cierto? Y creo que no podemos olvidar nosotros esa gesta. Y por eso digo que queremos fundar una nueva hermandad, pero sin olvidar aquel viejo fundamento, el de don José Gervasio. Con libertad no ofendo ni temo. O gente cuergo de Yapeteño. O parpi, pueblo, oranupi, o ella, cada uno. Y gente fuera. O yerureu, catuanguenza. O libremente a ver. Como yo la acuerdo era mía, orea era mía, aquí cuerpi. Paso a paso, lo seguiró Andrepe. Y catuanguenza, te opuno angueirupi, pesero, puno a viro. Y catuanguenza, Llamando maestra a Orere y Catuanguense Ore. Andresito, Andrés Artigas, varón guaraní.
voz en nombre de la gente de tu pueblo. Alzaste la voz y entonces, como uno solo el gentío, reconociéndote jefe, entró a galopar contigo. La tierra quien la trabaja, mulatos, indios y gauchos, que aquí nadie es más que nadie, dijo don José Gervasio, y un grito de dignidad quebró el silencio en los pueblos. No ofendo con libertad y con libertad no temo. La noche tapó tu nombre, te fuiste a morir muy lejos. Ni una tumba ni una cruz que señale tu recuerdo. Pero estás en la memoria siempre viva de tu pueblo, como un grito de esperanza contra todos los silencios. Fue el renacer de los pueblos misioneros, Mercosur y Maguaré, que nos viene desde lejos. Por eso es que ahora buscamos, los criollos hijos de fierro, forjar la nueva hermandad